Hola, bienvenidos a esta última emisión de la serie Entrevistas sobre literatura y creación. Les saluda Alma Carvajal desde la ciudad de Puebla, en México. El día de hoy, para cerrar este ciclo sobre la creación literaria, tenemos al poeta y escritor jalisciense Jorge Orendain. Esperamos que esta entrevista guste tanto al auditorio de creadores como al público en general. Comenzamos. Resistir el dolor. Les recordamos que las preguntas a lo largo de las emisiones son las mismas para todos los escritores que estuvieron a lo largo de esta serie de podcasts a cargo del creacionista. Iniciamos con la primera de estas preguntas. ¿Desde cuándo te ha interesado la literatura y por qué te interesaste en este género en particular? Inicié a leer y escribir poemas a los 10, 11 años. En lo particular me gustaba leer sobre animales y un poco de experimentos. A la par escribí historias donde un animal era protagonista. Los poemas que escribía eran más con el tono cursi que uno tiene a esa edad. Desde luego todo eso lo escondía. Aún conservo la mayoría de los textos que escribí en esa época. Claro que me da mucha risa y cierta pena, pero al mismo tiempo me da mucho orgullo porque la literatura ha sido un camino que fui encontrando yo mismo, sin imposición de nadie. Quizá me interesé a leer y escribir porque pasaba mucho tiempo solo y vi en los libros y en la escritura una forma de estar acompañado. En esos años, el fútbol y la bicicleta eran lo más importante para mí. Escribir y leer eran como mis pequeños secretos. Tu poética es única a la del resto, pero ¿nunca te han criticado por no escribir una poesía más tradicionalista? No, creo que más bien sería el contrario. Si escribiera y publicara sonetos, creo que sí recibiría críticas. Sin embargo, creo que para mí es importante escribir con formas más clásicas, quizá no para publicarlas, sino para olvidar aspectos básicos de la poesía, como el ritmo. Lo que sí es importante es nunca dejar de leer a los poetas de otros siglos, porque siempre hay algo esencial en ellos que no debemos olvidar. Ejemplos sobran: Quevedo, Lope de Vega, Darío, Manrique, Sor Juana, etc. ¿Qué libro de los que has publicado has amado en crear y cuál otro no tanto? Me gustan en realidad todos, pero creo que los mejores serían Si la pausa y Marpa. Quizá porque los escribí en poco tiempo y porque fueron libros que desde que inicié con el primer verso sabía a dónde quería llegar. Además, creo que son representativos de mi poética, que tiene mucho que ver con el poema corto. Del libro Telescopios de papel no me siento tan a gusto, quizá porque lo armé demasiado pronto y siento que son poemas un tanto ingenuos que se mezclan con otros que me parecen muy buenos. Sin embargo, no me arrepiento porque era muy joven y estaba en un proceso de aprendizaje. Bueno, sigo en ese proceso. ¿Qué autores de la vieja escuela y qué autores contemporáneos recomiendas? De los contemporáneos me gustan mucho: Pacheco, Paz, Girondo, Lizalde, Vasco Popa, Wisława Szymborska, Eugenio Montejo, Yanis Ritsos, Roberto Juarros, Raúl Bañuelos, Carmen Villoro, Raúl Aceves, Jorge Esquinca, Ricardo Yáñez, Olga Orozco y un largo etcétera. De la vieja escuela, Huidobro, Lorca, Enrique González Martínez, Vallejo, Neruda, Miguel Hernández, Rimbaud, Baudelaire, Whitman, Mayakovsky y otro largo etcétera. Y claro, los clásicos algunos que ya cité arriba. Si pudieras ser un personaje, ¿cuál serías y cómo cambiarías, como escritor, tu vida en ese universo?
Me gustaría ser Pedro Páramo y cambiar la historia de la novela y ser un héroe que ayuda a todos los campesinos del sur de Jalisco. Dentro de tu método particular para crear, ¿podrías compartirnos algunos secretos de creación en cuanto a generar una idea o ideas que sean clave en la formación del género en el cual te desarrollas? Son muchos caminos. Uno al que recurro con frecuencia es elegir un libro de un autor que me guste. Tomo un verso que me haya gustado y a partir de ese verso retomo el tema o cierto ritmo e inicio mi propio poema. Como escritor, ¿qué situaciones son las que te mueven a crear? ¿Hablando de lo que sucede en el mundo o simplemente es la imaginación que se alimenta de otros universos? Son varias situaciones que ayudan a que germine un poema. La imaginación no puede estar apartada de lo que sucede a tu alrededor. Son cómplices. Tengo un libro que habla sobre Guadalajara, ciudad a 4 ríos. El tema central es la ciudad, con un tono un tanto de protesta, de reclamo. Sin embargo, la imaginación y la recreación no están separadas, pese al tema central. ¿Crees que las nuevas tecnologías de información y comunicación ayudan en la tarea del escritor a difundir, a tarea investigativa o bien a crear desde cualquier sitio? Sí, son muy importantes porque son más caminos que se ofrecen para que más gente te lea y conozca un poco más de tu trayectoria. Estas nuevas tecnologías no vienen a sustituir al libro de papel, más bien vienen a reforzarlo. ¿En qué horario te es más sencillo escribir y por qué? Por lo general, a media tarde o inicios de la noche, quizá porque hay más silencio. Hay cierta nostalgia porque empieza a oscurecer, porque las musas empiezan a despertarse a esas horas. ¿Crees que tu literatura deba ser calificada por las personas o por los literatos? ¿En dónde reside tu valor como escritor al difundir tu obra? Una vez que uno publica un libro, cualquier persona tiene derecho de juzgarla a su manera. Muchas veces uno siente con más sinceridad el comentario de una persona común y corriente que el de un doctor en letras. Respecto a la difusión de mi obra, creo que sí tengo la obligación de hacer que se conozca más. Para eso son muy importantes las lecturas en público, las entrevistas, dar talleres, colaborar en algunas revistas, etc. Desde luego, el editor y los periodistas son fundamentales. ¿Te identificas en creación, estilo, con algún contemporáneo? Sí, con Eugenio Montejo, poeta de Venezuela, Jorge Teillier, de Chile, también, desde luego que son más. ¿Qué figura te movería más al escribir? El sexo, los dilemas del exterior, injusticia, causas sociales, temas trending topic, algún tormento emocional o una vivencia extrema. Realmente todas, pero más concretamente con el tema el sexo, erotismo mejor dicho, y con los dilemas del exterior. Como escritor, ¿alguna vez probaste algún tipo de droga para tener una idea o socavar el bloqueo creativo? Hasta ahora no, solo el café, vino tinto, tequila, vodka, whisky. En ciertos momentos de bajones creativos, trato de no forzarme mucho, porque después uno escribe puro sentimentalismo o corajes. Se debe trabajar mucho en la transcripción, más que en buscar a toda costa la inspiración. Me agrada la frase de Picasso: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Como creador, ¿tienes conflictos en generar o llevar a cabo tu literatura con algún texto en específico? Cada texto tiene sus propias características. Unos no necesitan tanto trabajo, otros deben releerse mucho para dejarlos descansar. Como escritores debemos entender que debemos usar más el borrador que la punta del lápiz. Esto es, corregir es también otra manera de crear y muchas veces más importante. En lo particular, los poemas breves me cuestan más trabajo porque no es fácil decir mucho con pocas palabras.
Un ejemplo por ahora no sabría, pues estrictamente hablando, todos tienen grados de dificultad por más simples y sencillos que parezcan. ¿Cuántas cuartillas recomiendas escribir al día o a la semana? Desconfío de los poetas que dicen que son muy disciplinados y escriben en ciertos horarios y escriben cantidades de hojas o versos. El oficio del poeta es estar con los sentidos abiertos para cazar silencios, palabras, sonidos, imágenes. Y todo eso no llega cuando quieres, te llega por sorpresa, no hay horarios. Con los narradores y ensayistas sucede diferente. Ellos sí pueden un poco calendarizar su trabajo, pero el poeta no. Esto no quiere decir que el poeta no sea disciplinado, al contrario, el poeta debe estar constantemente leyendo sus poemas y a otros poetas, nutriéndose de otras artes, cine, pintura, fotografía, mirar su interior, caminar, viajar con frecuencia. No siempre llegará el poema, pero cuando llegue el poeta estará más enriquecido. ¿Qué consejo personal puedes darle a los que se inician en el ámbito literario? Son varios. Lo básico es leer mucho de todos los géneros, escribir mucho, ya después corrigen, asistir a un taller literario, ir a lecturas, viajar y leer a poetas de otros países y estados, y de todas las épocas. No buscar la fama ni el reconocimiento fácil, deben estar conscientes de que esto es un oficio de toda la vida. Esta ha sido la entrevista desde la frontera sin límite con Jorge Orendain, y así se da por concluida esta serie de entrevistas sobre literatura y creación, pero tenemos preparadas más sorpresas en podcast desde el portal del creacionista. Agradecemos a todos los escritores que nos ilustraron desde su experiencia y perspectiva particular con respecto a la creación. Y no dejen de seguir escuchando esta y otras entrevistas en las distintas redes sociales, así como en el sitio oficial del creacionista en Blogspot y WordPress. Les habló su servidora Alma Carvajal. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos a través de estas emisiones. Que tengan un excelente día y estén al tanto de más sorpresas. Hasta la próxima. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. El Creacionista, un espacio para la literatura, en libertad de creación.